Bienvenidos, esto es Irrevementes, el único podcast políticamente incorrecto, con Kevin Rodríguez. Arrancamos. Bienvenidos al episodio número 38, que tenemos a otro invitado de lujo que ya estuvo con nosotros en el mes de julio, que anduvo por aquí en Honduras, muy valiente. La verdad, Manuel, muchas gracias por haber venido en aquel momento. Y bueno, gracias también por el espacio para darnos la oportunidad de analizar toda esta situación que se está dando a nivel internacional, latinoamericano. Bueno, igual, ya en el episodio anterior mencionamos, ¿verdad?, lo que sucedió, de la razón por la cual no pudiste venir al evento en el que estuvo Axel Kaiser aquí en San Pedro Sula, pero que sabemos que ya en el 2026, con otro gobierno, pues ya vas a tener la oportunidad de venir con más tranquilidad. Creo que hasta puedes ir a Islas de la Bahía y conocer y tomarte un par de vacaciones ahí. ¿Cómo has estado, Manuel? Bien, Kevin, todo bien. Con amenazas, pero bien. ¿Cómo sobrellevas eso? O sea, ya estando allá, digamos, y al final lo que implica, pues, para tu familia, tus papás, el hecho de que vea que te dicen esas cosas en las redes y demás. A ver, creo que no soy el primero o el último activista político, o como lo quieras llamar, que ha recibido amenazas de muerte, innumerables amenazas de muerte. Y es como algo natural, ¿no? Cuando te estás metiendo, digamos, con las bases del poder más importantes del mundo, o estás inclinando para un lado o para el otro, vas a recibir de todo tipo de amenazas políticas, con gente que te quiere meter en la cárcel, con gente que te quiere matar, con gente que quiere hacer tantas cosas. Fíjate que justo el fin de semana pasado, no sé ni cómo carajo tuvieron mi correo electrónico, pero me llegó a mi correo una solicitud de entrevista con Russia Today. Que evidentemente no le respondo, no me interesa ir al canal de propaganda de Putin. Y publicaron algo absurdo y estúpido, como siempre hacen, sobre María Corina, y sobre eso les respondí. Les dije, mira, ustedes van a salir de Venezuela, nosotros vamos a establecer relaciones con los Estados Unidos, y por supuesto que no me interesa brindarles a ustedes ningún tipo de entrevista, porque ustedes son un aparato de propaganda de un régimen genocida como es el régimen de Putin. Y una cuenta que tenía muerta años, la activaron y me escribe, sería una pena que te pasara lo mismo que a Charlie Kirk, porque veo que en tu Wow. zona te comparan con él. Así que cuídate las espaldas. Y cuando me meto a ver la cuenta, es una cuenta rusa que, insisto, estaba desactivada, y pues ellos la utilizan para eso. Y quizás la gente dice, bueno, no, sí, es que también hay muchos bots y como que se utiliza mucho eso para tratar de amedrentar o de intimidar. Y claro, yo eso lo vivo muchísimo con gente en Venezuela. O sea, en Venezuela las cuentas de los chavistas me amenazan todos los días, pero bueno, hay un espacio grande de separación, ¿no? Pero aquí en los Estados Unidos, digamos, el tema de los atentados políticos sí ha cobrado mucho vigor. Sí. Y bueno, sabemos que China y Rusia están muy metidos en todos los temas que tengan que ver con la política interna de los Estados Unidos y con la influencia en nuestra región. Y claro, para ellos es una amenaza tener a una persona que, digamos, que esté promoviendo que nuestras relaciones sean en nuestro hemisferio basados en la democracia y no con el otro hemisferio basado en autoritarismo. Pero esta no es primera vez que te contactan. Bueno, yo que te he seguido en redes ya hace mucho, recuerdo que de otro medio te habían intentado contactar también. Bueno, sí, o sea, es habitual, es natural digamos, a veces me da pena, pero recibo demasiadas solicitudes de entrevistas y bueno, muchas veces no tienes el tiempo, o a veces estás cansado de hablar, o a veces lo que sea, pero también muchas otras veces es que sencillamente pues no te vas a prestar a los aparatos de Ujú. propaganda de este tipo de regímenes. Y estos, y sobre todo China y Rusia, hacen este tipo de approach. Y lo sé porque, bueno, en oportunidades que he tenido de hablar con gente de la inteligencia de Estados Unidos y todo, tú
puedes comprender cómo es el modus operandi de estos medios para tratar también de captar a posibles agentes o a posibles personas que a cambio de dinero van a empezar a repartir los talking points de esos regímenes. Son mercenarios básicamente de la democracia, porque en el caso de este medio, Emanuel, Russia Today, que vamos a mostrar igual qué medio es, aquí en Honduras en algún momento se tomó como referencia, pero yo no estaba al tanto de lo que ellos estaban hablando de María Corina hasta que vos subiste el posteo. ¿Cuál es la postura que ellos han tomado con este régimen de Maduro? Pero mira, a ver, empezando, pues claro, Russia Today no es que sea una teoría de conspiración, o sea, es un medio financiado por el gobierno ruso, o sea, es literalmente el medio de Putin. Y otra cosa que hay que decir es que yo creo que quizás no hay nadie como los rusos, quizás son los mejores del mundo en esparcir propaganda. Son muy buenos, la verdad. O sea, eso hay que decirlo. Y lo digo porque si tú miras el feed de Russia Today, de Sputnik y los medios afiliados, ellos saben muy bien cómo presentar las noticias para parecer ecuánimes. Y solamente de vez en cuando tiran sus punch, ¿no? Vamos a decir, como que sus líneas ideológicas o lo que a ellos les conviene. De hecho, hoy en día que hay una pelea en la derecha estadounidense sobre el futuro control del Partido Republicano, y está esta línea divisoria entre MAGA, los republicanos tradicionales, y esta nueva ala de Groypers, los seguidores de Fuentes, los seguidores de Tucker Carlson, etc. Uh-huh. En Russia Today ya están haciendo episodios completos hablando de una posible candidatura presidencial de Tucker Carlson en el 28. Y pues tú ya entiendes de dónde vienen las posturas de Tucker Carlson, de dónde vienen sus talking points, de dónde viene ese apoyo a Qatar, ese odio repentino y renacido sobre Israel, ese alineamiento o ese tratado de que, bueno, sí, Maduro económicamente es de izquierda, pero es un tipo súper conservador. En Venezuela no hay cambios de género. Estupideces que, evidentemente, nosotros siendo hispanos, entendiendo la naturaleza del régimen de Maduro, decimos, qué tipo tan imbécil. Pero para los millones de americanos que escuchan a Tucker Carlson y que son evidentemente conservadores o en su mayoría tienen esa tendencia ideológica, puede hacer mucho sentido que, bueno, capaz el tipo es medio comunista o capaz el tipo es medio socialista, como que aplica controles de cambio y hace cosas, pero el tipo es socialmente conservador. Correcto. Quizás no es tan malo. Y eso es precisamente los talking points que ellos levantan. Y así ha sido como, por ejemplo, Putin ganó también legitimidad en ciertos sectores de la derecha estadounidense a través de esos pequeños talking points que los creadores de opinión iban metiendo en la opinión pública estadounidense. De acuerdo. Y bueno, antes de tirar una breve pausa, Manuel, para que entremos más a detalle con lo de Tucker, porque sí es importante que aquí también en Honduras lo conozcamos. Nosotros como país somos muy consumidores de lo que se produce en Estados Unidos, pero no siempre entendemos el contexto. Cuando grabamos con Axel, ¿verdad? El episodio anterior, él nos abrió los ojos con personas como Joseph Stiglitz. Vos le diste retweet a ese video, ¿verdad? Que lo subimos igual aquí, por a través de TSI, porque uno escucha y ve a estas personas y dice es una autoridad y ellos lo que hacen es defender estos regímenes. Cuando yo vi a Tucker, realmente me decepcionó. Y me gustaría que vos le pudieras contar a la población hondureña qué es lo que ha estado haciendo ellos brevemente, ¿verdad? Y solo dejar este pequeño mensaje, porque lo que vos decís es muy cierto. Cuando yo estuve en la universidad en Estados Unidos, en Georgia, recuerdo que tenía una maestra que ella decía que era marxista, que ella había viajado a Cuba varias veces y que en Cuba había democracia, me acuerdo. Y recuerdo claramente 2009, cuando aquí Mel Zelaya se quería reelegir, quería hacer lo mismo de Hugo Chávez, con ayuda de Hugo Chávez. Allá los medios lo que hacían era decir que era un golpe de Estado en contra de un líder democrático que estaba luchando por el pueblo, como lo que se hizo con Allende, ¿verdad? Que le dicen whitewashing, le están blanqueando la historia o la cara. Entiendo la imagen. Correctamente, haciendo ese cambio. Y tuvimos también aquí a Krupskaya Liz, que entiendo que falleció hace algún tiempo,
que era una periodista de CNN que venía acá, y te lo puedo decir con hechos. Nosotros andábamos en protestas con camisetas blancas en contra de la reelección de Mel, y ella con su equipo no nos enfocaba. Ella solo enfocaba otras cosas. Entonces, la imagen que se daba dentro de Estados Unidos, no entiendo por qué, en aquel entonces era que aquí se había dado un golpe de Estado, un presidente que estaba luchando. No se contó toda la historia de que fue una sucesión constitucional en el Congreso Nacional, muy parecido a los que nos contó Axel también, que sucedió con Allende en Chile. Pero vamos a ir a una breve pausa para que vos nos contés un poco más de cómo ellos empiezan a ganar esa narrativa y esa batalla cultural a través de los medios y ahora a través de los creadores de contenido. Así que regresamos en breve. Ya volvemos. Por mientras, seguinos en nuestras redes sociales. Esto es Irreverentes. Poné en modo avión tu teléfono. Continuamos con Irreverentes y no te despegues de la pantalla. Gracias por seguir en sintonía. Emanuel te preguntaba antes del corte sobre Tucker. Aquí se volvió bastante famoso cuando él sale de Fox News y crea su propio canal TSN y que empezó a salir por X. Cuando él entrevistó incluso a Putin, que viajó a Rusia, aquí hubo, o sea, ganó, digamos, mucho reconocimiento, mucha fama, y se ha posicionado como ser una persona imparcial, conservador, como vos mencionabas. Y cuando se dio lo de Maduro, digamos, a mí me sorprendió. ¿Cuál es el contexto detrás de eso para vos que estás allá, digamos, y lo entendés mucho mejor? Mira, a ver, hay un tema y creo que la gente no entiende la influencia de los medios estadounidenses y de la opinión pública estadounidense para la política internacional. En los Estados Unidos hay dinero de todos los países tratando de comprar opinión pública. Opinión pública es algo que se compra y que se vende en los Estados Unidos, en todos los países, claro, pero particularmente en los Estados Unidos hay una inversión gigantesca de dinero de todo tipo de actores políticos, buenos y malos, tratando de empujar sus causas. Y esas causas las hacen a través de la compra de activos políticos, voceros, lobistas, etc. Lo de Tucker, a ver, o sea, creo que es muy evidente lo que pasa con Tucker Carlson, ¿no? Tucker Carlson sale de Fox News, abre una nueva compañía, y cuando Tucker abre su compañía, sus puntos de vista, sus opiniones se hacen mucho más recalcitrantes y se hacen mucho más fuertes hacia ciertas narrativas que convienen a ciertos actores políticos internacionales. Y luego tú te pones a ver y a rastrear, y bueno, el programa de Tucker Carlson, que por cierto, el problema es que no es ilegal lo que Tucker Carlson está haciendo. O sea, Tucker Carlson puede decir, por ejemplo, sí, bueno, yo estoy aquí, no sé, te voy a dar un ejemplo, porque han salido varios reportes, pero no tengo ni las cifras exactas ni los actores. Pero vamos a decir que llega una empresa de petróleo catarí y le dice a Tucker Carlson, mira, Tucker, yo quiero invertir en tu programa. ¿Cuánto cuesta? Bueno, sí, no sé, 10, 20, 30 millones de dólares. Dale, perfecto. Y tienes un acuerdo de publicidad que, insisto, no es en lo absoluto ilegal, no hay nada ilegal en ello, pero Tucker sencillamente empieza a dar sus puntos de vista favorables o con narrativas favorables al gobierno de Qatar o a sus relaciones geopolíticas. Una vez más, ¿es ilegal? No, no es ilegal. ¿Es inmoral? Sí, por supuesto que es inmoral. Sobre todo si estás vendiéndolo sabiendo que tú personalmente no crees en ello. ¿Cree Tucker en eso? No, no lo sé, no tengo la menor idea. Pero sin duda hay muchos actores políticos. Fíjate, por ejemplo, lo que pasa con Laura Loomer también, que es otra activista conservadora estadounidense, que de repente se le ocurrió empezar a defender las licencias de petróleo de Chevron en Venezuela. Eso es orgánico. Laura Loomer se despierta en la mañana. Dios mío, qué preocupación tan grande. Las licencias de petróleo en Venezuela se le van a acabar a Maduro. ¿Y ahora qué va a pasar? Por supuesto que no. O sea, es lógico, ¿no? Es súper evidente. Entonces, claro, estas son personas que mueven una gran cantidad de la opinión pública estadounidense. No les interesa el movimiento conservador,
no les interesa que ocurra políticamente en el país debido a sus actos. Lo que les interesa es que les está ingresando una muy buena cantidad de dinero, están monetizando sus opiniones y no importa lo que pase después, o sea, no importa el parteaguas que eso genera en la administración, en el movimiento conservador, etcétera, sino, bueno, evidentemente ellos se están viendo favorecidos. Y esa es como la semilla que empieza a crear una serie de movimientos y disrupciones geopolíticas, porque insisto una vez más, a diferencia de lo que pasa en nuestros países, todo lo que ocurre en Estados Unidos repercute en el mundo entero. La política exterior de Estados Unidos es lo que marca lo que pasa en la humanidad. Y, digamos, si Rusia, por ejemplo, hiciera realmente o soñara con terminar de vencer a Ucrania y de tomarse todo el territorio, ¿qué es lo mejor que podría hacer Rusia? Bueno, que los propios ciudadanos estadounidenses se opongan a la intervención de Estados Unidos en ese conflicto para que Rusia pueda finalmente obligar a Ucrania. Entonces, esa es una batalla que Rusia no podría ganar con las armas, a menos que quisiera, no sé, enviar una bomba atómica y destruir a todo el país. Pero claro que no es lo que está buscando. Lo que está buscando es apropiarse del terreno. Y no se puede apropiar de ese territorio por la fuerza, sino con una batalla cultural, psicológica, propagandista, de medios, como lo quieras llamar, bajo la cual los ciudadanos estadounidenses se pongan a favor de Putin. Y lo han logrado. En una gran medida hay un gran público conservador estadounidense que hoy piensa que Putin es un tipo bueno, que está defendiendo los valores occidentales, que defiende la humanidad, en contra de las élites globalistas, etcétera, etcétera, etcétera. De Es verdad, acuerdo. no es verdad. Pero es una muy buena propaganda. Y eso es exactamente lo que Nicolás Maduro está intentando hacer también en este momento. Sí, estamos de acuerdo. Y vos que venís de vivirlo en Venezuela en carne propia y que conoces también la situación que se dio en Sudamérica, estamos hablando de todas esas décadas que estuvieron bajo el gobierno de Correa, de los Kirchner en Argentina, en el caso de Bolivia con el pedófilo Evo Morales y demás. Y mira, ahorita tengo una imagen que voy a mostrar al público porque en la participación anterior que vos cuando estuviste aquí en Honduras nos advertiste de algo. Y fue este tema de las bases chinas. En Argentina, cuando Milei toma posesión, recuerdo que esta fue de las primeras acciones que él mencionó. Milei dice que va a inspeccionar la base espacial de China en Argentina, objetada por la Unión Europea. Aquí en Honduras, digamos, empezaron a decir que barbaridad, está rompiendo relaciones y acuerdos comerciales con China, porque esa narrativa la ha ganado, o en algún momento la tuvo muy fuerte la izquierda con el kirchnerismo. Cuando ya empieza Milei a contar qué es lo que era realmente esa base, ¿verdad? Porque no era nada comercial. Entonces empezamos a ver, digamos, esas conexiones en diferentes países con estas bases. ¿Cuál fue ese contexto en Argentina, Emanuel, cuando se da este gane, digamos, de Milei? ¿Y qué es lo que estaban tratando de hacer allá, digamos, los chinos? Mira, ese caso particular de Argentina, yo no diría que es un caso particular de Argentina, es un caso de América Latina y sus relaciones con China. Lo que ocurre con China es que China, a ver, los chinos empezando tienen todo el derecho a guiarse por el modelo político y sociológico que ellos quieran, que ellos deseen para su país. Ellos tienen evidentemente una historia milenaria muy distinta a la nuestra, una serie de creencias muy distinta a la nuestra, pero que no es compatible con Occidente. Entonces, el tema con los chinos es que los chinos, a ellos realmente no les interesa en lo absoluto que América Latina o Occidente prospere, que tenga sociedades abiertas, libres, democráticas, que puedan, digamos, contrarrestar su hegemonía. Lo que China quiere es tener gobiernos títeres igual de autoritarios que ellos, que les permitan, digamos, fortalecer su agenda internacional y expandirla al mundo entero. En ese sentido, bueno, ese caso particular que mencionas en Argentina es con esta base, pero en la mayoría de América Latina se han tomado
puertos, se han tomado vías gigantes de infraestructura, se han tomado aeropuertos, como por ejemplo han intentado hacer en Honduras durante años con el aeropuerto de La Palmerola, y así han ido ellos tratando de amasar el mayor control posible sobre el comercio en nuestro continente. Ya no hablemos también de, por ejemplo, de lo que ocurría en el Canal de Panamá. Entonces, el tema fundamental con China es que ellos vienen simulando o tratando de hacer parecer de que ellos son muy buenos y mira, te voy a dar un crédito o te voy a financiar una infraestructura. Pero si tú te pones a ver las relaciones comerciales de la mayoría de los países de América Latina con China son realmente deficitarias. ¿Qué quiere decir esto? Que China basa su modelo en exportar y no en importar. ¿Y qué exporta China? Bueno, China exporta muchos bienes baratos o mucha transformación de materia de obra prima barata, puede ser defectuosa, que no sirva mucho, pero sirve a los intereses comerciales. Y cada vez más gente adquiere estas cosas baratas de China, pero China no compra. China no está importando. Entonces casi todas nuestras sociedades se han esclavizado a esos productos de China, baratos, malos, que no son buenos y que también terminan sacando del mercado a los productores locales. Porque ¿cuál es la diferencia con China? Bueno, primero que nada, tienen una población absurdamente gigantesca. Tienen 1.400 millones de habitantes. Eso es el triple de los habitantes de toda América Latina. Entonces, ¿cómo puedes competir en una línea justa de dimensión con un país que es 3 veces la población de todo el continente? Empezando por allí ya es imposible. Y segundo, que China no comparte los valores de Occidente. China tiene, básicamente se practica la esclavitud en China, es decir, los chinos allá trabajan 14, 16 horas diarias, no tienen, vamos a decir, ningún tipo de legislación que les ampare y salvo las ciudades grandes que se han desarrollado mucho en ese capitalismo de Estado chino, las zonas rurales de China tienen una pobreza gigantesca. Y ahí se generan esos centros de manufacturación por centavos, es decir, son esclavizados de esa manera. Entonces, ¿cómo compites tú en América Latina tratando de darle a tus ciudadanos, vamos a decir, la dignidad de un buen salario del trabajo, si compites contra una población de miles de millones de personas a las que las están esclavizando para importar ese producto a tu país? Entonces, allí también entra lo que yo siempre he establecido. Siempre vamos a apoyar el libre mercado. Pero para que tú puedas tener libre mercado, tienes que tener también condiciones de mercado, las mismas condiciones. Tú no puedes competir con un país que está practicando la esclavitud, porque además de todo es inmoral. Vamos a decirlo también de esa manera. Pero más allá de la inmoralidad, es que no tienes las mismas normas. Es como que tú fueses a ir a un partido de fútbol y vamos a jugar el Mundial. Y bueno, China va a jugar el partido con 20 personas y tú vas a jugar con 5. Correcto. ¿Puedes competir? Por supuesto que no se puede competir. Emanuel, entonces, te escucho. Sí, perdón. Mira, te voy a mostrar la siguiente imagen que cuando se dio esta noticia aquí en Honduras, la perspectiva que se tomó por parte de la población y algunos medios de comunicación en aquel entonces, estamos hablando que para Año Nuevo del 2025, el regalo que quería dar la presidenta Castro era quitar la base militar de Estados Unidos en Honduras. Y en aquel momento lo que se hablaba puntualmente, esto es Palmerola, que era por un tema de soberanía. No queremos ninguna base, no queremos tener ningún tipo de injerencia o de influencia de otros países. En la siguiente imagen que va a mostrar aquí producción, podemos ver que en el caso, por ejemplo, de Salvador, candidato presidencial, él fue uno de los que, o el único de lo que yo recuerdo que mencionó de manera muy enfática, ¿verdad? Que lo que se estaba queriendo hacer era entregarle esa base a China. Pero aquí, digamos, mucha de la discusión, Emanuel, se puso en torno al tema de la soberanía y que sí, que por qué tenemos que tener una base, pero muy pocos tuvieron esa visión que luego vos nos aclaraste en julio. Lo que recordarás que en aquel momento Renato hasta te dijo, eso quieren hacer, y vos les dijiste, claro, porque ya lo has visto en Sudamérica, ya lo has visto en otras partes. Entonces, ¿qué es lo que se busca, digamos, con esto cuando se habla de quitar a Palmerola en el caso de Honduras?
Mira, China tiene, por ejemplo, en Cuba, creo que tienen 3 o 4 bases o centros de inteligencia y de espionaje para la región, por ejemplo. Nada más hablando del tema de Cuba. Eh, Imagínate que allí Estados Unidos tiene una base militar que es la más importante que tienen para combatir, digamos, el narcotráfico y otras amenazas terroristas en Centroamérica, y que en lugar de Estados Unidos está allí China, que es un régimen totalitario, contrario a los valores occidentales y que no le interesa en lo absoluto el desarrollo de América Latina. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la supuesta soberanía que vas a defender si supuestamente vas a sacar a Estados Unidos, pero es para poner a China? Y hay otros te podrán decir, bueno, pero es que tampoco está bien que Estados Unidos. Bueno, eso podría ser, digamos, un punto debatible que tú puedas debatir. Yo personalmente considero muy fructuoso las sociedades comerciales y de seguridad con los Estados Unidos. Uno, porque realmente digamos, a esos estados cuasi fallidos, como por ejemplo es el caso de Colombia, que tiene bases militares estadounidenses que les han ayudado a derrotar los grupos terroristas en el país. ¿A cambio de qué? De que haya seguridad y prosperidad en la región. ¿Para qué? Para que Estados Unidos no tenga que enfrentar las oleadas migratorias que se han dado durante las últimas décadas. Es un win-win para todos. Y lo otro es que Estados Unidos, con sus errores y virtudes, que por supuesto no tiene como todo país y como toda potencia, aspira a ser una sociedad lo más libre y democrática posible, que es lo que nosotros también aspiramos a nuestros países. Toda democracia tiene defectos. Es que, a ver, no hay ningún modelo político que primero vaya a complacer al 100% de la población y que segundo vaya a satisfacer o a resolver absolutamente todos los problemas. Todos los modelos políticos tienen defectos, pero nosotros pensamos, al igual como lo piensa el ciudadano estadounidense, que la democracia, con sus defectos, insisto, que tiene muchos, es el mejor sistema para tratar de garantizar las mejores condiciones de vida de sus ciudadanos. Y eso es precisamente lo que Estados Unidos también busca para la región. ¿Y por qué lo busca Estados Unidos? Lo busca desinteresadamente porque ellos son magnánimos y quieren... No, por supuesto que no. Lo hacen también porque ellos quieren buscar el interés nacional de los Estados Unidos. ¿Y cuál es el interés nacional de los Estados Unidos? Bueno, ellos quieren tener, primero que nada, una región segura, que no les esté enviando una migración descontrolada, que no les esté enviando criminales y que no les esté enviando drogas a los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, claro que no lo hace porque ellos son buenos y son súper generosos. No, ellos lo hacen porque ellos también tienen una serie digamos, de objetivos que quieren alcanzar por medio de la democratización y pacificación de la región. Y eso nos favorece también a nosotros. Entonces, ese es el argumento que nosotros defendemos. Porque al contrario, si lo que pones allí son a los chinos lo que quieren es totalitarismo, como lo tienen en su propio país, y los chinos lo que quieren es completa sumisión y sencillamente la importación de sus productos baratos para que su sociedad pueda seguir saliendo adelante a costa del bienestar de los ciudadanos de nuestras naciones. De acuerdo, y fíjate que en aquel momento vos mencionaste también no solo los aeropuertos, los puertos, que realmente la pregunta que te hicieron a vos de como que lo que estabas planteando era algo loco, llamémoslo, te mencionaba también en aquel momento que cuando uno habla del sector de energía, no todo mundo en Honduras conoce que más de 8,000 millones de lempiras, que estamos hablando que son cerca de 300 millones de dólares o más, en contratos, en energía, se le han otorgado a empresas chinas. Estamos hablando no solamente en el tema de generación de energía eléctrica, sino también el tema del sistema de transporte. En algún momento se rumoraba o vimos nosotros en las noticias que anduvieron en China ofreciendo el tema de la operación del sistema. Que eso uno dice, ¿qué es eso? Ah, bueno, básicamente ese es el switch que va a manejar todo el sistema eléctrico de un país, que eso es bastante importante, ¿verdad? Que te pasa al final el tema de seguridad nacional. Entonces aquí se generó cierta preocupación por eso, pero vos también mencionabas los puertos. Entonces, solo para recalcar un poco en ese aspecto, Emanuel, ¿cuál es ese objetivo finalmente o que están buscando ellos y cómo cambia o cómo cambiaría toda esta situación con la llegada de Trump?
Bueno, insisto, la finalidad de China es básicamente tener un control absoluto, primero de las rutas de navegación, de las rutas de comercio internacional y de los puertos y de la infraestructura que facilita ese comercio internacional, para que ellos puedan manejarlo a diestra y siniestra. Y es por eso que cuando llega el presidente Trump a la presidencia de los Estados Unidos, lo primero que dice es, miren, esto está pasando en el canal de Panamá y esto no lo podemos permitir, esto tiene que Ujú, cambiar. China no puede estar allí metido de esa manera y básicamente tener la potestad de un día para otro de decir, miren, ¿saben qué? Este canal se cierra o el paso a estas determinadas empresas, a estas determinadas embarcaciones o a estas determinadas banderas se va a cerrar por A, ujú, B o C. Porque fíjate, haciendo un paralelismo con lo que ha sucedido en el caso de Rusia, Ucrania y Europa. ¿Por qué Rusia ha sido capaz de lanzar la invasión a Ucrania y por qué la respuesta europea fue tan timorata y tan lenta? ¿Por qué? Porque Rusia tiene, como diríamos nosotros coloquialmente, y perdón la expresión, agarrada de las bolas a los europeos. ¿Y ujú. por qué? Porque básicamente los europeos empezaron primero que nada a apagar sus plantas nucleares. Porque dijeron, no, es que eso es muy peligroso, bla, 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 y todo el tema ecologista, todo lo demás. Entonces ellos apagan sus plantas nucleares y dicen, nosotros nos vamos a abastecer ahora del gas ruso. Y hacen un oleoducto que va desde Rusia hasta Europa y les abastece de energía barata. Algo similar a lo que quiere hacer China, pero con otro tipo de insumos. Cuando eso ocurre, Europa empieza a hacerse cada vez más dependiente del gas ruso. Y cuando Rusia finalmente invade Ucrania, ¿qué hace Europa? Nada, porque si a Rusia le da la gana, deja a media Europa sin energía, o capaz podrán los europeos en el corto o mediano plazo conseguir abastecerse de energía, pero les van a triplicar o cuadruplicar la energía a sus ciudadanos. Entonces, básicamente, si tú permites que China penetre, siga penetrando y empiece a controlar toda la infraestructura nacional de tus propios países, empezando con, evidentemente, en el caso de Honduras particularmente, con el aeropuerto de La Palmerola, que les permitiría acceso a inteligencia y a muchas otras cosas, si tú permites que eso penetre en tu país, quizás no lo vas a ver en 6 meses, en un año, en 2 años. Pero ya al cabo de 10 años, cuando ellos se posicionen completamente, ya eres esclavo completamente de un gobierno totalitario. Y ahí entonces sí China podrá dictar y decir lo que les da la gana. Miren, ¿saben qué, Honduras? Ustedes van a trabajar para mí, hacer lo que a mí me dé la gana. O si no, yo mañana les bajo el switch y ustedes se quedan sin electricidad. Si no, yo mañana les cierro los aeropuertos y ustedes no Ujú. tienen cómo comerciar. Si no, básicamente, te insisto, pueden hacer lo que le dé la gana con tus naciones. Entonces, eso es precisamente lo que ha comenzado a cambiar. Y la diferencia, una vez más, hablando del tema o esa, vamos a decir, diferenciación con Estados Unidos y con China, es que Estados Unidos es un país de derecho, es un país de leyes y un país de sentido común, con los defectos que puede tener como toda sociedad. Pero en Estados Unidos prima la ley y tú sabes muy bien que Estados Ujú. Unidos no va a llegar mañana de forma autoritaria y va a decir, mire, ¿saben qué? Me cierran el canal de Panamá o me hacen esto porque a mí me da la gana. Esa es la diferencia fundamental que hay y ese es el peligro gigantesco que representa China para nuestras sociedades. Y es más, mira, te vamos a poner aquí el comunicado que dio esta semana el gobierno de China. Justamente, si bajamos tal vez un poco, creo que vas a poder observar, Emanuel, ya en la parte final, porque tiene bastante texto, mucha diplomacia, pero el último párrafo a mí me llamó mucho la atención porque hace un llamado a los candidatos presidenciales, ¿verdad? Cuando uno ve, digamos que ellos, y dicen, China nunca interviene en los asuntos internos de otros países, pero también hay unas frases aquí que ponen, Emanuel, que no sé si puedes ver que menciona, por ejemplo, tener la precaución, la palabra sensibilidad de la cuestión de Taiwán. eh, Esperamos que se defiendan las acciones concretas en los intereses de ambas naciones. Si vos lees todo este párrafo, al menos yo lo percibo bastante amenazante, ¿verdad? Porque está hablando de los candidatos presidenciales y en este caso específico a Salvador y a Tito, ¿verdad? Esperamos que las distintas fuerzas políticas de Honduras
comprendan plenamente la alta sensibilidad de la cuestión de Taiwán. Entonces, me sorprende porque nos... dale. No, es que es lo que te dije. O sea, es lo que te estaba comentando al principio de esta entrevista. ¿Qué sucedió cuando yo escribí que Venezuela se iba a desligar de Rusia y se iba a unir a los Estados Unidos? Recibí amenazas de muerte de los rusos. ¿Y qué sucede cuando, por ejemplo, Salvador Nasrallah o Tito Afura han dicho de que ellos restablecerían relaciones diplomáticas con Taiwán? Llega el matonismo de China. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y no es la primera vez que lo hacen, porque creo que ya hace como 2 meses también habían amenazado a Fura por una entrevista que había dado, un artículo que creo que salió en Bloomberg que decía que restablecería relaciones con Taiwán. Entonces no es la primera vez. Y así actúan los chinos. Es decir, de forma matonista. Es lo que nosotros decimos. Tú no puedes tener relaciones con Taiwán porque a nosotros no nos da la gana que tú tengas relaciones con Taiwán. No los puedes mencionar. No puedes ir a la ONU a decir que Taiwán existe, cuando de hecho... O sea, ¿cómo alguien puede negar la existencia de Taiwán? Ahí está Taiwán, ahí están millones de ciudadanos taiwaneses y tienen muchos mejores índices de desarrollo humano, laboral, riqueza per cápita, etcétera, que China. Pero no lo puedes mencionar, no lo puedes decir. Entonces, insisto, a esto es a lo que yo me refiero cuando hablo de la amenaza china. La amenaza china y por qué es distinto tener unos acuerdos comerciales y de seguridad con una nación democrática como lo es los Estados Unidos a una tiranía totalitaria como lo es China o como lo es Rusia. Totalmente de acuerdo, Manuel. Y antes de ir a este otro corte, solo hacer una mención, ¿verdad? Que aquí, digamos, en Honduras nosotros ya teníamos una relación comercial con China. Es más, yo le invito a la población que pueda entrar a los documentos del Banco Central de Honduras y van a encontrar ahí en la sección de comercio exterior, van a ver que teníamos ya un déficit con China. Aquí uno traía paneles solares, tenía juguetes, de todo. O sea, la parte comercial nunca hubo ningún bloqueo, ¿verdad? Aquí en Honduras nosotros ya teníamos mucho producto desde la China, pero era un aspecto comercial. Cuando se hace este tratado con ellos en 2023, lo que sí obtuvimos es que se nos destruyó la industria del camarón, que se perdieron más de 25,000 empleos. Se destruyó la industria del melón y básicamente ellos no nos han comprado nada. Solo para que tengas una idea ahí, Manuel, ellos prometían comprar miles de contenedores de café y al final creo que empezaron como a negociar y dijeron como no nos parece. En resumen, salimos perdiendo el triple con este acuerdo de lo que teníamos antes. Vamos a ir a un breve corte y regresamos pronto, Manuel. Ya volvemos. Por mientras, seguimos en nuestras redes sociales. Esto es Irreverentes. Pone en modo avión tu teléfono. Continuamos con Irreverentes y no te despegues de la pantalla. Bueno, estábamos hablando del tema de China, Emanuel, y me surgía una pregunta antes de que hagamos las entrevistas de algunos jóvenes que tuvimos en el Foro de Economía y Democracia, ¿verdad? Aquí hace un par de semanas en San Pedro Sula. ¿Cuándo es que los chinos empiezan, digamos, a intervenir en Venezuela? Yo no conozco tanto la historia, digamos, de, qué sé yo, el 2000 para adelante. O sea, he escuchado la historia de lo de Hugo Chávez y todo lo demás, pero no sé qué tanto se relacionó el gobierno de China con Hugo Chávez y en qué momento. Mira, digamos, el tema de Venezuela no es un tema especial en ese sentido, porque básicamente todos los gobiernos de izquierda de la región, una vez asumen el poder, buscan, número uno, alejarse de los Estados Unidos y número dos, meterse en la órbita de Rusia, China e Irán. ¿Y quién fue uno de los grandes facilitadores o uno de los grandes impulsores de esto? Bueno, en primer lugar, Cuba. Evidentemente, Cuba desde hace muchos años ha sido como el artífice de toda esta estrategia de convertir a América Latina en una región número uno abocada al totalitarismo, igual al cubano. ¿Para qué? Para que el régimen cubano también tenga legitimidad internacional. Y número dos, de crear esto que ellos llaman como que la resistencia antiimperialista, aunque a ellos no les importa un carajo que Rusia sea la potencia más imperialista de los últimos 200 años, pero son antiimperialistas ante Estados Unidos, no contra Rusia. Pero ese es su eje, digamos, de influencia. Y bueno, con Chávez, a ver,
yo creo que sin lugar a dudas, Venezuela es, en mi opinión, el país más valioso de todo el continente americano si quitamos a los Estados Unidos. Si quitamos a Estados Unidos de la ecuación, creo que Venezuela es el país más valioso por todas, bueno, primero que nada, el país con las reservas de petróleo probadas más grandes de todo el mundo. Geográficamente su ubicación es privilegiada, es un puente de comercio para el mundo, está ubicada en un sitio perfecto que le permite llegar rápidamente al norte, a los Estados Unidos, que le permite también llegar al sur y que le permite conectarse a Europa. Salida al mar, todas las bellezas geográficas y también tiene reservas de gas, de oro, de bauxita. Es decir, Venezuela es como esa corona. Y cuando Cuba logra coronar y apoderarse de Venezuela a través de Hugo Chávez, empieza todo este movimiento evangelizador del socialismo del siglo XXI en toda la región, que contó siempre, número uno, con la inteligencia de cubanos y rusos, y número dos, también con el capital de los chinos. El tema con China, China se ha ido alejando. China fue uno de los mayores, cuando Venezuela tuvo sus mayores crisis económicas, porque bueno, ya lo he explicado, de los diferentes ciclos del socialismo y cómo cuando llegas a cierta etapa y se acaba el dinero, empieza a avanzar el modelo totalitario. Cuando empezó ese modelo totalitario a transitarse en Venezuela, China fue uno de sus máximos facilitadores. Fue uno de los que más dinero le dio al régimen chavista para poder sostener su base operacional. El problema para China es que los chinos, es cierto, ellos supuestamente son muy generosos dándote dinero, pero ellos quieren recibir su inversión de vuelta. O sea, ellos no son tontos, por así decirlo. Y el tema es que Venezuela, creo que en la década pasada, estoy hablando del 2010 al 2020, creo que Venezuela recibió casi el 50% de todo el dinero que China prestó a la región. Wow. Pero ¿qué pasó con Venezuela? Que no le devolvieron un centavo. Y la deuda que tiene hoy Venezuela con China es astronómica. Nosotros no sabemos hasta cuánto llega ese monto, pero lo cierto es que el régimen de Maduro no le devolvió absolutamente nada a China, y eso ha hecho que los chinos se separen un poco de Venezuela. No digamos que se separen o que hayan alejado la zona de influencia, sino que no le volvieron a dar ese apoyo de capital económico que le brindaron en otro momento. ¿Por qué? Porque el chavismo lo despilfarró y no les devolvió ni un centavo. Eso es bien interesante. Dale, continúa. Sí, o sea, el asunto es que China no te regala dinero. China te da dinero, pero ellos esperan cosas a cambio. Esperan o uno, que evidentemente le devuelvas el dinero, que le des capital político, o tres, también que le ofrezcas ciertas infraestructuras. Y el tema con las infraestructuras venezolanas es que esas infraestructuras petroleras que hoy en día están en Venezuela, algunas, por ejemplo, primero están nacionalizadas, pertenecen al Estado venezolano, o dos, también están estos convenios, por ejemplo, con Chevron o otras petroleras estadounidenses que hacen que sea más delicado la absorción por parte de consorcios chinos. Ya hay dentro de Venezuela esos consorcios, ya existen esas sociedades también con empresas iraníes, pero no son tan profundas como ellos quisieran. E insisto, no se ha profundizado, no se ha materializado más este tipo de apoyo económico, porque el régimen de Maduro es el régimen más despilfarrador, creo, en la historia de la humanidad, y evidentemente pues para los chinos tampoco es negocio darle a un régimen 15.000, 20.000, 30.000 millones de dólares y no recibir nada acá. Sí, eso es. Vos estás confirmando un rumor que yo había escuchado hace algún tiempo, que ellos habían cambiado su mecánica de a quién ponían en ciertos gobiernos, como el caso aquí con Nicaragua, por ejemplo, en el sentido de que ellos decían, vamos a influir, pero que sea un gobierno que funcione para que nos puedan pagar lo que nosotros le estamos prestando. Mira, vamos a hacer un pequeño giro aquí para hablar un poco ya de la situación nacional aquí en Honduras, Emanuel. En el episodio anterior lo titulamos La Batalla Cultural, porque tanto vos como Axel, como Agustín Laje, nos lo han venido advirtiendo por mucho tiempo de la importancia de estos espacios para contar la verdadera historia, digamos aquí en Honduras,
Los ataques que nosotros en la oposición hemos recibido de parte del gobierno es que lo de Venezuela no vende, que eso es falso, que en Venezuela no está pasando lo que ya sabemos que está pasando. Entonces, te voy a mostrar un par de entrevistas de dos fans que tenemos aquí en Honduras para que las escuches. ¿Tu nombre? Walter Sabillón, ¿Cuántos años tenés, Walter? 23 años. ¿Qué estudias? Soy estudiante de medicina. ¿Hace cuánto te gusta todo ese tema del libertarismo siendo un estudiante de medicina? Yo diría que hace aproximadamente unos 6 años. ¿Qué te motivó a estudiar esto o a investigar de esto? La verdad, si soy honesto, mi papá. ¿Qué pregunta le harías a Emanuel Rincón, que lo tenemos aquí en este episodio? Bueno, la verdad es que la pregunta que yo tengo para Emanuel, en una sociedad como la nuestra, en Honduras, en la cual actualmente estamos pues bajo un gobierno de izquierda, ¿cómo podemos hacerle entender a los ciudadanos hondureños, desde el más joven hasta el mayor, que las ideas de la libertad son las que le podrían brindar mayor prosperidad a Honduras? Mil gracias, Walter. La pregunta va para vos, Emanuel. Tienes la palabra, Manuel. Mira, Kevin, es un tema bien importante y es un tema fundamental. Hoy, afortunadamente, estamos teniendo un ejemplo o un espejo en el cual mirarnos en el caso argentino. Esa transformación que hoy se está dando en Argentina, evidentemente no es algo que va a pasar en 6 meses. O sea, tú no puedes llegar y tomar una economía que tiene virtualmente, que es más o menos como el estereotipo de la típica economía latinoamericana, ¿no? Tú no puedes agarrar un país con 50, 40, 60% de pobreza, una inflación, ponle, el 30, 40%, desempleo, falta de incentivos para la economía, demasiadas regulaciones y transformarlas en un año porque sencillamente llegaste y dijiste, bueno, vamos a aplicar el libre mercado. Sí, pero eso requiere una serie de estructuras, de plataformas y de infraestructura para que eso realmente se concrete y pueda suceder. Lamentablemente en América Latina no teníamos eso, es decir, no teníamos un ejemplo al que mirar. Durante el siglo pasado, lo que tuvimos en su mayoría en América Latina, lo que ellos llaman la derecha o esa respuesta a la izquierda, tuvimos muchas dictaduras militares que se decían de derecha porque, bueno, eran dictaduras de mano dura. Había seguridad, había ciertas cosas, pero no había, digamos, este planteamiento que tenemos hoy en día, que es tener, sí, nosotros queremos gobiernos duros con seguridad, pero queremos tener libertades económicas, queremos tener libertad de prensa, queremos tener pluralismo, queremos tener muchas cosas que no tuvimos en América Latina en ese tipo de gobiernos del siglo pasado, que por supuesto no es algo que nosotros estemos defendiendo o algo que nosotros querramos para América Latina. Y en ese sentido, pasa que hay mucha confusión ideológica también. Por ejemplo, lo he explicado, bueno, mi tesis o lo que les estuve explicando en la conferencia fue lo que pasa, lo que ocurrió en Venezuela en la época democrática. Que hay gente que dice, no, es que fue el neoliberalismo, que fue la derecha en Venezuela que reinó el país y que la pobreza. No, era una centroizquierda. Era una centroizquierda que, debido al contexto rodeado de caimanes comunistas, cualquiera que medio se fuese un poquitico más a la derecha, pero que todavía era un tipo de centro o centroizquierda, te decían, no, es que esa era la ultraderecha. Cuando era un tipo que pensaba en una economía totalmente parasitaria y redistributiva. Y ese es precisamente el problema fundamental que hemos tenido históricamente en América Latina. Que hay gente que dice, no, pero es que aquí ya gobernó la derecha y no funcionó. No, pero a ver, ¿qué ideales económicos, qué tipo de Estado estaba promoviendo? ¿Qué tipo de legislaciones teníamos? ¿Qué tamaño de regulaciones? ¿Qué tamaño de redistribución ridícula de la riqueza había en esos gobiernos? Entonces, hoy afortunadamente ya vamos o empezamos a tener, es por eso que siempre digo que ese experimento Milei, ese experimento de libertad en Argentina es tan importante para nosotros los latinoamericanos, para tener un ejemplo en el cual vernos y cómo una sociedad puede surgir a partir de allí. No va a ser fácil. A ver, hoy Honduras tiene una serie de problemas estructurales gigantescos, ¿no? Hay una pobreza por encima del 50%, que eso, por más de que llegue mañana el tipo más genio de la economía y que liberalicemos lo más que podamos, no es que eso lo vas a resolver en 6 meses, ¿no? No es que mañana sale la izquierda y en 6 meses o en un año ya vamos a tener una pobreza del 10%, ¿no? Eso es mentira. Pero lo que pasa
es que entre más larga se le da el asunto, me explico, si en esta elección sigue gobernando la izquierda, el problema no es que tengas 50 y 60% de pobreza. El problema es que en 4 años vas a tener un 90% de pobreza, como hoy en día ocurre en Venezuela. Vas a tener un salario que en Honduras es muy bajo, pero probablemente vas a tener un salario en el futuro, en lugar de ser de 200, 300 dólares, va a ser de 20 dólares o de 10 dólares, como lo es hoy en día en Venezuela. Y eso es precisamente lo que se quiere evitar. Lo que se quiere evitar es que en lugar de pasar de esta izquierda salvaje a una izquierda carnívora y asesina, como la que ya hay en Cuba o en Venezuela, se pase a un modelo de libertades y de democracia que en un largo plazo, porque la gente no se le puede decir mentira, que en un largo plazo empiece a corregir todos los incentivos errados que se han construido durante los últimos años en la sociedad hondureña. De acuerdo. Y mira, esta batalla, ¿verdad? Que vos sos uno de los líderes, junto con los demás que he mencionado, son los que han inspirado a que personas como Walter, que fue el que te hizo la pregunta hace un minuto, tengan ese cambio de opinión. Y no sé si te fijaste que él es un estudiante de medicina, que eso es lo más interesante, que empezás a ver que muchas de estas otras áreas empiezan a verlos a ustedes en redes, empiezan a ver sus entrevistas y dicen... Fíjate que esa es una idea que yo no conocía, porque aquí lo tenemos todavía, el sistema educativo que te siguen enseñando cosas de Marx. Aquí en la Facultad de Economía, en la Autónoma de Honduras, te enseñan de Marx. Entonces, es una situación complicada, pero afortunadamente los tenemos a ustedes que nos están ayudando con esa batalla cultural. Y te voy a mostrar rápidamente la otra pregunta que te habían hecho ese día. ¿Tu nombre? Oscar Ferrera. ¿Qué estudias, Oscar? Economía. ¿Hace cuánto te gusta todo ese tema del libre mercado, libertarismo y estos otros aspectos? Hace aproximadamente 2 años y medio, con un libro recomendado por un compañero de la universidad de Thomas Sowell, Economía Básica orientada hacia el libre mercado. Hoy tenemos en este episodio de Manuel Rincón, ¿qué pregunta te gustaría hacerle? A mí me gustaría hacerle la pregunta de que cómo se puede implementar una verdadera gobernabilidad de derecha, porque actualmente vemos partidos que se etiquetan como derecha pero no ponen en práctica esa gobernabilidad. ¿Y cuáles son los principios o las bases para implementarla aquí en Honduras? Súper buena pregunta. Emanuel, la pregunta va para vos. Creo que muy en línea con lo que venimos hablando, ¿no? Y bastante acertado. Justo lo que venía diciendo, ¿no? Gobiernos que se dicen de derechas pero que no aplican los verdaderos principios que se defiende o que defiende una derecha tradicional. Hay un texto, que es el último libro que yo escribí, que se llama Occidentalismo, que más que un libro, es un manifiesto en el que yo establezco una serie de principios que deberían tener nuestras sociedades para ser exitosas. Son 9 puntos, pero... digamos, para tratar de responder puntualmente y que cada uno después pues, pueda descubrir o entender, básicamente un gobierno realmente de derechas lo que necesita ofrecer, en primer lugar, seguridad jurídica, propiedad privada, meritocracia como punto fundamental, una economía de mercado, utilizando, eso sí, mucho sentido común para evitar, por ejemplo, lo que veníamos hablando con respecto al caso de China. Y estos principios inalienables del individualismo como un valor fundamental del ser humano. Porque el tema con los regímenes colectivistas o estos regímenes que dicen, o gobiernos, que tienen la idea de que es el Estado el que va a venir a socorrernos o el Estado el que va a venir a resolver nuestros problemas, lo que hace es, en primer lugar, destruir a los incentivos que hace que los ciudadanos de cada sociedad se esfuercen para salir adelante por sí mismos y para no depender del Estado. Y segundo, colectivizan por completo las libertades y colectivizan entonces los deberes y derechos de la sociedad. Y lo que tenemos es entonces una serie de grupos humanos que empiezan a quitarles al exitoso para darle al que no se esfuerza o al que no quiere trabajar o al que no quiere producir.
Y cuando tú haces eso, lo que empiezas es que empiezas a romper la cadena de incentivos de toda sociedad. Y cuando tú rompes la cadena de incentivos, y si tú eres, por ejemplo, si tú eres una persona que trabaja muy duro, tú eres una persona que trabaja 15 horas al día para sacar adelante a tu familia, sacas en esas 15 horas 2 horas para leer, para estudiar, porque cada vez quieres ser mejor, porque cada vez quieres ganar más dinero, tener más comodidades para tu familia. Pero entonces llega el Estado y te dice, bueno, te felicito por eso, pero dame el 50% de lo que tú estás creando para darle a este tipo que no está haciendo nada. Al cabo de 1, 2 o 3 años, tú vas a estar exhausto de tener que esforzarte para mantener a un parásito y cada vez van a haber más parásitos y menos gente que quiera producir. Y eso es fundamentalmente el tipo de sociedades que se debe rechazar. De acuerdo, Manuel. Al regreso de este otro corte, para ir a nuestro último bloque en el que vamos a analizar toda esta situación del nombramiento del cartel de los soles, ¿verdad? Las advertencias que se ha dado desde Estados Unidos a las elecciones que vamos a tener en Honduras. También quiero que nos comentes un poco al regresar sobre las protestas que se dieron en México de la generación Z, de la respuesta que dio esta señora Sheinbaum. Así que regresamos en un par de minutos. Ya volvemos. Por mientras, seguinos en nuestras redes sociales. Esto es Irreverentes. Poné en modo avión tu teléfono. Continuamos con Irreverentes y no te despegues de la pantalla. Bueno, gracias por seguir en sintonía. Aquí estábamos platicando, Emanuel, del contexto de Honduras, lo que se ha mencionado a nivel de gobierno de Estados Unidos, pero antes de entrar en ese detalle te quería preguntar sobre lo que sucedió en México. ¿Cómo lo viste vos como venezolano? Lo que está sucediendo ahora con el gobierno de Sheinbaum y antes AMLO. Mira, lo mismo, ¿no? Las fases del socialismo. México está cayendo ya en esa encrucijada en la que al gobierno socialista se le empieza a agotar el dinero. Con el agotamiento del dinero se empieza a agotar también la voluntad de las personas a apoyar a un gobierno que lo único que tenía para ofrecerte era una bolsa de comida o un subsidio o lo que sea. Y se empieza a destapar esta crisis de seguridad, porque el gobierno llega, o estos gobiernos socialistas llegan amparados en el crimen, en el narcotráfico, los defienden, y llega un momento en el que la gente primero tiene miedo, pero llega una etapa en la que dicen, ¿de qué me vale tenerle miedo al gobierno si igual los narcos van a venir y me van a matar? Entonces tengo que salir a protestar del gobierno a ver si algo pasa. Y es precisamente lo que está pasando en México. Y más curioso que la protesta, que la propia protesta que ocurrió el sábado, es que por primera vez en muchos años, yo hago mucho seguimiento a las encuestas mexicanas y me sorprendió que durante muchos años Morena, ejemplificado en ese momento por López Obrador, y Claudia Sheinbaum en sus primeros meses también tuvo una aprobación por encima del 60%. Por primera vez, según Morning Consult, que el propio gobierno de López Obrador lo solía citar como sus índices de aprobación, ahora tienen Claudia Sheinbaum apenas un 41% de aprobación. Es una caída estrepitosa, es una pérdida de más de 20 puntos de aceptación en la sociedad mexicana. Y finalmente, pues eso abre una puerta a que pueda haber un cambio de bando, democráticamente hablando, en México. Ahora, pues lo que queda saber es qué tan totalitario se va a volver el régimen. Pero lo que sí es cierto es que ya están empezando a perder ese respaldo político que tuvieron durante varios años. Incluso escuché que hay varios desaparecidos, al menos eso he visto en redes. Bueno, digamos, las protestas fueron realmente violentas, hay que decirlo, de lado y lado. Vi muchos videos de manifestantes combatiendo con la policía y también vi a policías agrediendo a manifestantes. Y me imagino que en ese desastre y en ese caos hay desaparecidos. No conozco realmente la situación particular de alguno de ellos, pero sí he visto videos donde han hecho traslados de algunas personas que capturaron a las manifestaciones y todo lo demás. El problema fundamental, más allá de que esos manifestantes, alguno u otro, estuviese, digamos, protestando de manera violenta o no, es que tienes a un gobierno que cuando la gente va a pedirle, mire, los narcos me están matando, o sea, tienes que hacer algo, porque
Yo no puedo vivir con los narcos matándome y pidiéndome dinero para no matarme. O sea, eso no tiene ningún sentido, porque se supone que para eso está el Estado. El Estado lo que hace es levantar unas murallas para que la gente no proteste, para que la gente no vaya al Palacio de Gobierno a protestar, y los deja a merced de los narcos. Entonces creo que hay una molestia que es genuina, que protesta más genuina que pedir que se defienda tu propia vida de unos grupos criminales que quieren matarte. Entonces, es un tema bien problemático, pero espero que los mexicanos tengan, digamos, la sabiduría de poder sopesar estas aguas y de generar un cambio en su país antes de que el modelo totalitario sea tan fuerte y tan robusto que pase algo como lo que ocurrió en Cuba o en nuestro país. Antes de entrar al tema de Honduras, rápidamente, ¿qué te parecieron las elecciones en Chile? En Chile, ¿los resultados eran lo que más o menos esperaba, esa derrota contundente? Sí, no. Sí, o sea, a ver, la izquierda sacó el 30% y está siendo la realidad en la mayoría de países de América Latina. Fíjate que lo que pasa es que la gente, lo entiendo, ¿no? La gente está como en su problema diario, en sus trabajos o en sus estudios, y no tienen la oportunidad de analizar profundamente las políticas, digamos, internacionales. Pero esa llamada marea roja o marea rosa, como lo dicen algunos, que invadió América Latina y que lo llenó de gobiernos de izquierda, fue totalmente, no fue algo orgánico, eso fue financiado por el chavismo, eso fue financiado con los dólares del petróleo venezolano. El chavismo metió millones de dólares en todas las campañas electorales de la región y se hizo con los gobiernos de toda la región. Los Evo Morales, los Zelaya en Honduras, los Kirchner en Argentina, todos fueron básicamente marionetas del régimen chavista. Y bueno, ya sin ese músculo económico y ya habiéndose notado el fracaso que ellos significan, pues entonces empieza a ocurrir lo que está ocurriendo, que la gente empieza a ver cuál es la realidad y empieza a virar a la derecha. Bueno, mencionaste ya el caso específico de aquí de Honduras y justamente eso es lo que nosotros queremos analizar para este último bloque. Manuel, vas a ver una imagen, pues ya le he dado mucho seguimiento, lo he retuiteado, lo que mencionó Marco Rubio, que es la persona más idónea que pudimos haber tenido para este puesto en esta situación a nivel latinoamericano, hijo de cubanos, ¿verdad? Los que tuvieron que huir de la dictadura de Fidel Castro. Él lo que menciona aquí es básicamente, esa noticia fue hace algunos días que se tenía la intención de designar al Cartel de los Soles, ¿verdad? Como organización terrorista. Y luego en las siguientes imágenes que nos va a poner aquí producción, ya viene Christopher Landau, que hace una mención específica sobre Honduras y hace una advertencia que cualquier intento de manipular nuestro proceso electoral pues va a tener una respuesta directa de Trump, de Marco Rubio. Y bueno, también ahí ya ha salido en las noticias, vos lo viste, el informe que subió Wall Street Journal, ¿verdad?, sobre lo que está haciendo Nicolás Maduro aquí en las elecciones apoyando directamente a Rexy Moncada. Entonces, ¿cómo has visto, digamos, esta respuesta de lo que está pasando aquí en Honduras y comparándolo con otras administraciones, digamos, incluso de Estados Unidos? Que muchas veces se dio esta marea roja o rosa que vos mencionaste, pero no hubo una respuesta contundente. Mira, en efecto, afortunadamente, hoy está el secretario Rubio y no una figura como Richard Grenell en la Secretaría de Estado, por ejemplo, que entiende América Latina, que tiene una raíz hispana, que conoce muy bien a los países de la región, que entiende la importancia de cada país de la región y que no deja que estas cosas pasen por alto. Entonces, como te decía, hay un cambio absoluto con la llegada de Rubio, y también no se menosprecie el papel de Christopher Landau, porque Christopher fue embajador, perdón, el padre de Christopher Landau fue embajador de los Estados Unidos en diferentes países de América Latina, entre esos Venezuela, Paraguay y creo que Chile también, si mal no recuerdo. Christopher habla un español, diría yo, perfecto, con un poquito de acento gringo, pero habla muy buen español, porque él se crió, de hecho, en América Latina. Él creo que vivió en Venezuela desde los 11 hasta los 16 años aproximadamente y entiende muy bien a nuestro país y entiende muy bien a la región.
Entonces, por primera vez tenemos a una administración focalizada y centrada, uno, en poner orden en el hemisferio y que realmente entiende nuestra región, que realmente entiende la importancia de lo que está pasando y que ha decidido poner orden en el hemisferio. Entonces, desafortunadamente para Richie Moncada y para Libre, no hay un gobierno de los Estados Unidos que les va a permitir robarse las elecciones sin ninguna consecuencia. Vos como, bueno, ya viendo el tema específico del cartel de los soles, y aquí vamos a mostrar que sí nos gustaría, digamos, pues un estratega político, un conocedor de la materia. Este es el comunicado de prensa, ¿verdad? El Tesoro sanciona al cartel venezolano encabezado por Maduro. Creo que lo has leído. Pero más allá del tema político, ¿qué implicaciones tiene esto para Maduro y para sus aliados? Que esto incluye a Fenta Petro, le digo yo, a Gustavo Petro, que pasa más drogado que lo que pasa en un estado normal. Pero ¿qué ves de implicaciones que puede tener esto para ambos países? Y en el caso nuestro, que a pocos días vamos a tener elecciones. Mira, hay una diferencia entre el comunicado porque esa designación ya es un poco, no diría vieja, pero eso ya tiene un par de meses, que es la primera designación que hace el Tesoro sobre el cartel de los soles como organización terrorista. El último comunicado que hace el secretario Rubio es de hacer una designación directamente a través del Departamento de Estado. Okay. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia son las herramientas que tiene cada rama del gobierno federal de los Estados Unidos para aplicar diferentes estrategias de presión o diferentes herramientas para combatir a estos grupos criminales y terroristas. Cuando la designación la hace el Tesoro, ¿cuáles son las herramientas que tiene el Tesoro para combatir a estos grupos? Bueno, sanciones económicas, incautación de dinero, congelamiento de cuentas, prohibición de comerciar, entre otras cosas que tiene el Tesoro. Directamente cuando lo hace el Departamento de Estado, que vale acotar, Rubio dice como que, no dice estamos sancionando, dice estamos pensando en sancionar. Y esto va a entrar en efecto el 24 de noviembre, es decir, todavía no está en efecto. ¿Por qué? Bueno, lo que se puede intuir con el lenguaje diplomático que se ha realizado al respecto es de que le están dando al régimen de Maduro hasta el 24 de noviembre para negociar una salida. Y que si no, el 24 de noviembre van a ser establecidos como una organización terrorista, ya no por el Tesoro, sino también por la Secretaría de Estado. Y la Secretaría de Estado, manejando la política exterior de los Estados Unidos, tiene acceso a otro tipo de herramientas, no económicas, sino también de diplomacia, pero también militares para ir en contra de un régimen terrorista. Y esa es básicamente la explicación o la diferenciación de estos distintos comunicados. Entonces, básicamente, ¿qué se agregaría el 24 de noviembre si se llegase a esa fecha y no pasara algo en concreto en Venezuela? Bueno, que los Estados Unidos podría operar con una persuasión militar para conseguir los objetivos. Ok, y ahí surgen muchas preguntas, Emanuel, que hay tantas teorías de por qué la tardanza y demás. En un episodio anterior nosotros estuvimos hablando de este caso de Smartmatic y la demanda que tiene sería el Ministerio Público de Estados Unidos en contra, ¿verdad?, algunos funcionarios. ¿Vos ves que hay alguna relación en esto o que se esté buscando, digamos, que Maduro entregue, qué sé yo, testigos sobre los fraudes que han hecho en otros países a través de estos mecanismos informáticos? Perdón, ¿qué? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. Te decía que hay un caso ahorita en Estados Unidos Sí, lo de Smartmatic. que básicamente, ¿crees que tenga alguna relación la tardanza que ha tenido, digamos, Trump en cuanto a hacer ya un cambio en Venezuela con este caso o están desligados para vos? No, a ver, el tema de la tardanza en Venezuela tiene mucho que ver con que, a ver, yo creo que mucha gente piensa que una operación militar para deponer al líder de un país, teniendo toda la tecnología que tienen los Estados Unidos, es muy sencilla, ¿no? Toda la gente puede pensar, sí, eso es tirarle un dron y volarle la cabeza y ya está. Pero es mucho más complejo que eso, porque, bueno, Estados Unidos sin duda tiene la capacidad militar para hacerlo. O sea, si Estados Unidos quiere matar mañana a Maduro, sí, el dron, así de fácil, y eso pasa, no hay duda. El tema es que
las potencias o los países no pueden basar su política exterior en impulsos y no pueden sencillamente tomar decisiones apresuradas, sobre todo en un tema tan delicado como este, y dejar cabos sueltos. ¿A qué me refiero con esto? A que, bueno, por ejemplo, un escenario que hagan el ataque y que el ataque salga mal, que en vez de matar a Maduro terminen, por ejemplo, matando civiles. ¿Cómo quedaría la opinión pública estadounidense al respecto? Que sí, o que logren matar a Maduro, pero que entonces en lugar de Maduro, por ejemplo, no puedan dar con Diosdado y que sea Diosdado el que asuma el poder, que también es muy viable y no sería tampoco algo positivo, no resolvería el problema de raíz. Que se salgan de Maduro y de Diosdado, pero que entonces asuma Padrino López o asuman los hermanos Rodríguez. Es decir, la capacidad militar existe, de eso no hay duda, o sea, no hay duda al respecto. El tema es cómo realmente ejecutas una operación que te ayude a conseguir los objetivos planteados. Y los objetivos planteados es que asuma el gobierno democráticamente electo de Venezuela. No es sencillamente matar a Maduro, porque si fuese por matar a Maduro, pues, insisto, lo haces mañana, no hay problema. Pero el tema es un poco más complejo. Se han hecho, pues digamos, diferentes tipos de presiones para tratar de buscar una resolución, digamos, menos difícil para las partes, porque no solamente va a ser difícil para Venezuela una reconstrucción en guerra, sino también lo va a ser para los Estados Unidos y para la propia, digamos, popularidad o para la propia persona política del presidente Trump. Entonces, hay muchos factores en juego, es decir, no es tan sencillo como pareciera, insisto, sí es sencillo la operación militar, pero no es sencillo asegurar de que tras esa operación militar tú puedas realmente generar estabilidad y gobernabilidad dentro de Venezuela. ¿Se puede lograr? Por supuesto que se puede lograr, pero para que eso ocurra, digamos, tiene que haber una planeación bien establecida y me imagino que es lo que los organismos de inteligencia, las fuerzas militares y la propia presidencia de Estados Unidos está intentando establecer. ¿Cuál es la mejor manera de lograrlo? ¿Los vamos a matar a todos? ¿Vamos a entrar a intentar capturarlos? ¿Vamos a darle la oportunidad de que se vayan en un avión? Es decir, están sopesando, digamos, los distintos escenarios para ver cuál es la solución menos traumática al asunto. Y ese es el origen de la demora, no es algún otro tema. Sí, que hay personas que lo que dicen es, bueno, aquí la izquierda dice que Trump se está echando para atrás, etcétera. Y vos lo has dicho en tus espacios, ¿verdad? Que una operación militar, todos los portaaviones, todos los buques de guerra que ha movilizado Estados Unidos no es no es de gratis, como decimos aquí en Honduras. Sí, no, y a ver, ellos van a tratar de propagar su propaganda, pero siendo los más objetivos, posiblemente hablando, yo lo vuelvo a repetir, yo no creo que todo este despliegue militar, todo este costo en esfuerzo humano y todo este costo económico para el gobierno de los Estados Unidos sea para que no ocurra nada. Uno, conociendo al presidente Trump, yo no creo que el presidente Trump vaya a decir mañana, miren, nos retiramos y no pudimos con Maduro. Yo no creo que él quiera, con el ego del presidente Trump, no quiero que quiera quedar como que Maduro le derrotó o como que no pudo con Maduro. Pero número tres, a ver, y yo siempre lo he dicho y he sido lo más transparente, el que tiene la última palabra es el presidente de los Estados Unidos. Y absolutamente nadie, es decir, ni el periodista del New York Times, ni el vocero de Maduro, absolutamente nadie sabe qué hay en la cabeza de Trump. Nadie sabe qué es lo que va a pasar el día de mañana. Insisto que si tú sumas todas las piezas, para mí lo más lógico es que el presidente, de hecho, sí está buscando la salida a Maduro y que lo va a buscar de una u otra forma. Pero, pues al final del día, digamos, solo Donald Trump tiene, digamos, la última palabra y a nosotros, pues, más allá de las batallas comunicacionales que damos, de lo que intentamos impulsar, ya eso se sale un poco de nuestro control.
Y sencillamente pues nos toca seguir luchando y seguir remando para que esto pase, porque esto no solamente por el futuro de Venezuela, sino que esto es por el futuro de toda América Latina. El chavismo y el castrismo en Cuba son un cáncer que se ha empezado o que se esparció por toda la región y dañó muchísimo a todo el continente americano. Y tú lo puedes ver también con los grupos criminales que hoy andan pululando por la región y haciendo desastres en toda América Latina. Entonces, insisto, esto no es un tema nada más venezolano, esto es un tema regional. Y una democratización de Venezuela sería un beneficio gigantesco, no solamente para nosotros los venezolanos, sino para América Latina y para Estados Unidos también. Emanuel, nos quedan exactamente, vamos a ver aquí si producción me corrige, 6 minutos. ¿Cuál sería tu análisis de la situación de Honduras y cuál sería tu mensaje? 1, a la oposición hondureña y 2, a la juventud hondureña, que tenemos más de 700,000 personas que va a ser la primera vez que van a votar en este 2025, jóvenes, generación Z. ¿Qué análisis tenés, qué mensaje tenés para la oposición y qué recomendación tenés para el pueblo hondureño para este próximo 30 de noviembre? Mira, a mí me hubiese encantado que la oposición hondureña hubiese ido unida bajo una misma fórmula presidencial en contra del régimen chavista que está instalado en Honduras. ¿Y por qué? Porque a pesar de que las encuestas tengan hoy en día a Salvador Nasralla y a Tito Afurra por encima de Rilsi Moncada, no se puede menospreciar de que la gente mala va a intentar hacer cosas malas, y con eso me refiero a que van a intentar hacer trampa. Y un ticket unido hubiese eliminado por absoluto cualquier posibilidad de que los chavistas de Honduras hagan cualquier tipo de trampa para tratar de permanecer en el poder forzosamente. Creo que eso ya va a ser difícil o imposible que se logre. Queda muy poco tiempo para las elecciones, pero para mí hubiese sido fantástico que se hubiese dado esa fórmula, porque si tú te pones a ver en lo que propone Nasralla y Afura, más allá de la bandera del partido que hoy cargan uno y otro, que es el Partido Nacional y el Partido Liberal, y que en algún momento fueron distintos, su base política o lo que proponen prácticamente lo mismo. O sea, tanto Afura como Nasralla quieren una sociedad democrática, quieren una sociedad capitalista, quieren una sociedad aliada del gobierno de los Estados Unidos, como ya lo hablamos al principio del programa, y quieren alejarse de la zona de influencia de los regímenes totalitarios, como lo son China y Rusia. Entonces, para mí, la verdad es una pena que no se haya alcanzado un acuerdo político para evitar que siga la muy posible dictadura de Honduras en el poder. Porque esto ya no se trata de un tema partidista, no es un tema ni siquiera es un tema de izquierdas o derechas. Es un tema de libertad contra autoritarismo. Y hacia allí es hacia donde se dirige Honduras si es que no se materializa la victoria o de Salvador Nasralla o de Tito Afura en las próximas elecciones presidenciales. Y mi mensaje a los jóvenes en ese sentido es que traten de cultivar ese deseo de libertad, no solamente en ellos, sino en sus familiares y amigos, que le traten de hacer entender a su círculo social más grande lo que implica o las implicaciones de estas próximas elecciones, porque hoy, y cuando hablo de hoy, hablo del próximo 30 de noviembre, van a tener la oportunidad de elegir, pero no saben si esa va a ser la última oportunidad de elegir que tengan en sus vidas en Honduras. Nadie lo puede garantizar. Porque fíjate, yo particularmente tenía 8 años cuando el chavismo llegó al poder. 8 años. Yo cumplí este año 35 años. Y en estos 27 años yo no he tenido la oportunidad de elegir lo que quiero para Venezuela. No he podido. Así sencillamente. Han pasado 27 años y yo no he podido ir a las urnas y decir, yo quiero este modelo para mi país, yo quiero este tipo de legislaciones, yo quiero que este tipo de relaciones comerciales. Yo no he podido hacer absolutamente nada de eso. Entonces, eso es realmente lo que está en juego el próximo 30 de noviembre. Tienen que impulsar a salir absolutamente a todos a votar. A todos. Porque
Incluso en la abstención del voto es donde el régimen totalitario tiene más chances de vencer. Fíjate el ejemplo particular de Venezuela en el año 98. El chavismo llega al poder por el voto de 3.5 millones de personas. Y en ese momento Venezuela tenía, diría yo, entre 25 y 28 millones de votantes. ¿Qué quiere decir eso? Que apenas el 12% de la población venezolana condenó al 85% de la población a vivir esta tragedia que estamos viviendo. ¿Y por qué? Porque hubo una gran cantidad de personas que decidió ese día no salir a votar. Entonces, eso es muy fundamental. Emanuel, te agradezco de sobremanera nuevamente el tiempo que hiciste para grabar este episodio. Te agradezco también el mensaje que le estás dando a la juventud y en general a toda la población de nuestro país. También, bueno, en nombre también de todo el pueblo hondureño, pedirte disculpas por esas situaciones desagradables que has tenido que enfrentar en redes, que fueron las que evitaron que pudieras hacer tu viaje aquí a San Pedro Sula hace un par de semanas. Y bueno, primero Dios, para 2026 vas a tener la oportunidad de venir y andar ya con mayor tranquilidad. Te deseo lo mejor, éxitos allá en Estados Unidos. Igualmente nosotros aquí vamos a estar orando porque en Venezuela ustedes puedan retornar lo más pronto posible a la democracia, a la libertad. Y bueno, sigue en pie aquella invitación que te dije, Manuel, que vamos a celebrar aquí, cuando caiga Maduro y cuando caiga este potencial régimen de Rex y Moncada, vamos a celebrar la vuelta a la libertad y a la democracia. Así que muchas gracias por tu tiempo nuevamente y desearle a la audiencia que sigan disfrutando de su sábado. Por favor de Dios, estaremos allá, Kevin. Gracias. Así es, Kevin. Disfruten de su fin de semana. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo sábado en un capítulo más de Irrevementes.